Bendiciones para todos. Dios me les bendiga, me les guarde. Bendiciones a los que ya están conectados. Los vamos a invitar a que ya comparta el link. Compártalo con sus contactos, con sus amigos. Envíele que ya iniciamos la transmisión. Vamos a dar un tiempo, unos minutos, para que usted comience a compartir. Vamos a compartir el link con todos los que conocemos y que sabemos que tanto la enseñanza del día de ayer como la que hoy vamos a ver van a ser de bendiciones para ellos. Amén. Así que vamos a compartir el link con las personas que conocemos para que también puedan ser bendecidos. Oramos, mientras tanto vamos orando, mientras se van conectando. Les bendecimos a todos los que ya están conectados. Si lo pueden colocar en el grupo también. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Señor, por traernos a casa, por guardarnos en este día, Señor. Hoy venimos con una disposición de poder ser instruidos por ti, enseñados en tu palabra. Gracias, Señor, porque vamos de la mano contigo, Señor. Queremos ser una iglesia entendida en los tiempos y que el conocimiento que hoy tú nos reveles sea basado en la enseñanza de la palabra. Ella es la que nos guía, Señor. Ella es la base, ella es el fundamento para toda nuestra vida y nuestro tiempo en esta tierra. Hoy reconocemos, Señor, que es a través de tu palabra que vamos a ser edificados. Desde ya nuestro corazón está dispuesto, preparado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendecimos a la hermana Ana, que ya está conectada, a Lanis y el hermano Albeiro, y también dice ahí, ¿qué más? Y Víctor, que también está conectado. Hoy vamos a estar hablando, seguimos con la serie Enfermedades Espirituales. Continuamos, hoy vamos a estar hablando del tema número 2. El tema número 1 fue acerca de una mente enferma. Hoy estaremos hablando de amnesia espiritual. Amén. Amnesia espiritual. ¿Qué es amnesia? Dice que es pérdida total o parcial de la memoria que impide recordar o identificar experiencias o situaciones pasadas. Es decir, que cuando hay amnesia hay una pérdida de la memoria y eso nos impide recordar ciertas situaciones o experiencias en la vida. Tener amnesia es sinónimo de olvido, de ausencia de recuerdo, pérdida de memoria o pérdida de conocimiento. ¿Qué es amnesia espiritual? ¿Por qué hablamos de amnesia espiritual? Y quiero que preste mucha atención para que usted vea qué es. Es un trastorno. Y cuando hablamos de trastorno, hablamos de desorden. Diga desorden, confusión o alteración. Entonces, la amnesia es un trastorno, es decir, un desorden, una alteración, una confusión espiritual. Es un trastorno espiritual en donde el individuo es incapaz de vivir en la voluntad de Dios. Es decir, que el hombre se olvida fácilmente de lo que Dios le ordenó y no hace la voluntad de Dios, sino lo que él quiere hacer. La amnesia espiritual hace que olvidemos la verdad que nos ha transformado o la verdad que nos está transformando. Entonces nosotros no podemos olvidar el fundamento o los principios o quién murió en la cruz y que gracias a él, que es la verdad, el camino y la vida, nosotros estamos acá. Yo quiero que preste un poquito más de atención. Atención acá. Entonces, cuando tener amnesia espiritual es un problema muy serio y muy grave. ¿Por qué, pastora? Porque la amnesia
hace que el individuo sufra un olvido, y no cualquier olvido, que olvide al Señor. Recuerde que es un trastorno espiritual que hace que el individuo no viva según la voluntad de Dios. Entonces, como no quiere hacer la voluntad de Dios, más fácil es olvidar a Dios. Amén. Entonces, olvida a su Dios, y eso lo lleva a caer en una confusión, y por lo tanto va a haber un tropiezo, un obstáculo para el crecimiento. Vamos a leer lo que dice Salmo 78. Salmo 78, versículo 10. El Señor le habla a su pueblo y lo instruye acerca de que no se olvide de él. El salmista, en el Salmo 78, versículo 10, dice: no guardaron el pacto de Dios, ni siquiera andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, de sus maravillas que les había mostrado. Habla del pueblo de Israel, y si usted mira el título del 78, dice: fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Israel fue infiel, y el salmista está hablando acerca de cómo ellos se olvidaron de las obras que Dios había mostrado. Versículo 12: delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar, hermano, qué cosa extraordinaria, y se le olvidó al pueblo. ¿Cómo se le va a olvidar una experiencia sobrenatural? Y a veces nos pasa así. Olvidamos esos momentos sobrenaturales donde Dios intervino y nos ayudó, y sufrimos de amnesia espiritual. Olvidamos esos momentos donde Dios nos separó de aquel peligro. A ellos los separó el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas. No, hermano. Detuvo las aguas como un montón, como en un montón. Imagínense, es tan impresionante. Sí, eso era lo impresionante de ese momento. Pero ¿cuál ha sido lo impresionante en tu vida? ¿Será que te guardó de un accidente? Conmigo lo hizo. Puso su mano para que mi cabeza no sufriera más daño. Dios ha sido bueno, amén. Dice el 14: les guió de día y de noche, y toda la noche con resplandor de fuego. 15: hendió de peñas en el desierto, y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corriente e hizo descender agua. Hermano, los cubrió en el desierto, le dio de comer, los vistió. La ropa de ellos nunca envejeció, no se desgastaron, y todo eso se le olvidó al pueblo infiel. Muchas veces nosotros somos ese pueblo infiel, porque olvidamos esas experiencias sobrenaturales donde Dios tuvo tanta misericordia. La amnesia espiritual provoca la ira de Dios. Y no es porque Dios sea malo, sino que cómo es que tú ves constantemente la misericordia de Dios y no haces su voluntad, sino en cuanto Dios obra, lo primero que el pueblo de Dios siempre hace, y es un problema, es que olvida al Señor. Amén. Dice la palabra que el Señor había hecho de todo por Israel. Había ayudado, había guiado, había orientado, había protegido. Pero cuando vieron que todo estaba bien, se olvidaron de su Creador. Y es en ese momento que cuando estamos en problemas y rogamos al Padre, Él acude. Pero luego nos olvidamos de Él. El olvido que provoca en Dios. Veamos qué provoca el olvido en Dios. Porque ya sabemos que en nosotros provoca que no queramos hacer la voluntad de Dios, del que nos creó. Ahora, ¿qué hace el olvido? ¿Qué provoca en Dios cuando nosotros nos olvidamos de Él?
Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Y estamos hablando del mismo pueblo que está hablando el salmista. Josué capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice la palabra. Perdón, Jueces. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Jueces capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Qué produce el olvido en Dios? Dice, hicieron pues los hijos de Israel, ¿quiénes? Los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios. Y volvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Qué produjo el olvido en Dios? Miren lo que produjo. Y la ira de Dios y la ira de Jehová se encendió. ¿Qué hizo? Se encendió. Entonces, ¿qué provoca el olvido en Dios? Ay, hermano, provoca la ira de Dios. Provoca la ira de Dios. ¿Ellos qué hicieron? Lo malo. Entonces, cuando yo hago lo malo, yo le estoy dando a sobreentender a Dios que yo quiero estar de un bando, del bando de los malvados. Entonces, como ellos estaban haciendo los malos, le enviaron un mensaje. Le enviaron un mensaje a Dios. No te queremos a ti porque tú eres bueno. Queremos estar del bando de los malos. Y automáticamente el Señor, hermano, volcó su ira contra el pueblo de Israel. Y dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Macedonia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces, yo con mis actitudes, con mis actos, le digo al Señor de qué bando quiero estar. Porque si tus actos son buenos, tú le estás diciendo, Señor, yo quiero estar contigo. Pero cuando nuestros actos no están diciéndole al Señor, quiero ser lo bueno, sino que quiero estar en el bando de lo malo, el Señor te dice, tranquilo. Hermano, no es que Dios es malo, sino que Dios extiende la misericordia una y otra vez. Y lo mínimo que Dios quiere de nosotros es que le obedezcamos, que hagamos su voluntad, que no lo olvidemos, Entonces, nosotros le mandamos un mensaje al Señor, claro, de qué bando estamos cuando nuestros actos no se alinean a Él. Si se alinean a Él, le estamos diciendo, estamos de tu lado. Queremos obedecerte. Queremos hacer tu voluntad. Pero si hacemos lo malo, le estamos diciendo, Señor, queremos estar de otro bando. ¿Qué más produce el olvido? ¿Qué más hace el olvido? ¿Qué provoca en Dios? Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Y no es que Dios sea malo, hermano. Dios no quiere que tú te olvides de Él. Amén. Deuteronomio capítulo 32. No quiere que sufras de esta enfermedad. Hoy la iglesia necesita ser alertada de que esta enfermedad no puede ser parte normal, cotidiano. No nos podemos olvidar de dónde Él nos sacó. No nos podemos olvidar cuándo nos ayudó. En qué momento exacto metió su mano para ayudarnos. Amén. Deuteronomio 32, versículo 18. Dice la palabra, de la roca que te creció te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió su ira. Vuelve el Señor a encender su ira por el menosprecio. Por el menosprecio. Qué tremendo, de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál sea su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Entonces, lo primero que el Señor hace es que Él
enciende su ira. Y lo segundo, esconde su rostro. Esconde su rostro por el desprecio a su creador. Las personas con amnesia se olvidan de lo bueno que ha sido Dios y cómo les ha ayudado. Las personas con amnesia se le olvida y hay que estarles recordando del tiempo cuando Dios te ayudó a escapar, cuando te dio la provisión, cuando te dio esa seguridad, esa paz, esa felicidad que tú necesitabas, cuando Él fue tu pronto auxilio. Entonces las personas que tienen amnesia espiritual, hay que estarles recordando. ¿Te acuerdas? Pero no te olvides, pero no te olvides, pero no te olvides. Porque tienden a olvidar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pedro nos recuerda quiénes somos para que no se nos olvide. Vamos a primera carta de Pedro. Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1. Él nos recuerda en su palabra quiénes somos, porque a veces se nos olvida quiénes somos y que lo que somos es por Dios, porque Él ha sido bueno. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. ¿Qué te está diciendo? Que tú antes tenías algunos deseos que iban en contra de Dios. ¿Sí estás entendiendo? Vamos a volver a leer. Pedro dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Te recuerda Pedro, me recuerda Pedro, nos recuerda Pedro que Dios nos sacó de la ignorancia. Que nosotros nada sabíamos y lo que hacíamos lo hacíamos mal. Todo lo hacíamos mal. Íbamos guiados por los deseos. Dice el versículo 15, sino como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Te lo está recordando. O sea, Dios te sacó de la ignorancia para que lo imites a Él. Dios te sacó de donde estabas para que te parezcas a Él. Dios te sacó y se acordó de ti para que tú lo honres a Él. Amén. Y no solamente Pedro nos recuerda quiénes somos, sino que también se encarga de recordarnos quién es Dios y qué ha hecho con nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 hasta el 19. ¿Quién es Dios y qué ha hecho Dios con nosotros? Porque si se nos quiere olvidar, Él está allí. Su palabra está aquí para recordarnos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Versículo 17 dice, y si invocáis al Padre, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dios, si hubiese hecho acepción de personas, muchos de nosotros no estaríamos acá. Y Pedro dice, y si invocáis por Padre aquel que sin hacer acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, ustedes antes no calificaban. Acuérdense del único que los miró y los metió en este redil. El único que se atrevió a tomar una oveja que era una cabra, a tomar una oveja que tenía una pata, a tomar una oveja que tenía una herida y ya olía mal y nadie quería ayudarla a sanarla. La agarró y la metió en el redil. Y dijo, yo sí me atrevo, yo sí voy a apostar por ella. Yo sí creo que lo puedo, que esta sí va a poder avanzar, que este sí va a poder. Entonces Pedro nos recuerda que el único que se atrevió
agarrarte de ese mundo donde tú estabas, a meterte en el redil del Señor, fue nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Te rescató, te hizo un favor. Nosotros estamos en deuda, no podemos olvidar la deuda que tenemos con Él. No podemos olvidarlo. Es más, pastora, pero si, no, hágalo por gracia, por gratitud, por agradecimiento. Sírvale a Él, parezcase a Él, porque Él nos rescató, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro, como plata, sino como sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Le costaste precio de sangre. No murió un perro, no murió un pecador, murió uno sin mancha, uno que nunca había pecado, para que tú también te parezcas a Él. Amén, dale un aplauso al Señor. Olvidar a Dios y todo lo que Él ha hecho es tan peligroso, porque lo que va a provocar es nuestra pérdida del rumbo. Nos perjudica a nosotros olvidar a Dios y lo que Él ha hecho con nosotros, porque lo que vamos a terminar es perdiendo la brújula de nuestro destino. Y a veces le damos lugar a temores, a inseguridades, a miedo, y queremos buscar la salvación en otras opciones y terminamos perdiéndonos y apartándonos de Dios. Porque es, mire hermano, una de las mayores luchas que hace el hombre es hacer la voluntad de Dios. Una de las mayores luchas que tiene el hombre es obedecer a Dios. Por eso es fundamental recordar una y otra vez el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Confiemos que Él ya venció. No se nos puede olvidar que Él ya venció. No se nos puede olvidar, porque Dios no cambia sus promesas. Amén. No descuidemos cosas tan importantes. ¿Qué trae la amnesia? ¿Qué cosa trae la amnesia en nuestras vidas? ¿Qué trae la amnesia? Y podríamos decir que la amnesia viene, o sea, la trae, la produce, viene como consecuencia del descuido en la oración. Empiezas a descuidar la oración y como consecuencia va a venir la amnesia. ¿Por qué, pastora? Porque el enemigo está tan interesado en romper, en interrumpir la comunicación que tenemos con nuestro Padre, con nuestro Creador. Y como la amnesia es olvidarnos de hacer la voluntad de Dios, Él está interesado en que a ti se te olviden muchas cosas, y una de ellas es que no tengas buena comunicación con Dios. Que hables con todos en el día, que estés al tanto de todo, pero menos a lo que Dios quiere contigo. Isaías 65:11. El profeta Isaías 65, versículo 11, dice la palabra: pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte. ¿Y qué es monte? Intimidad, templo, oración. Y mire lo que dice: pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis la intimidad, la oración, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Yo también destinaré a la espada, y a todos vosotros os arrodillaréis al desgolladero, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Ay, santo. Descuidar la oración, hacer
esto que a Dios tanto le desagrada. Mire, hermano, yo le voy a pedir algo y es que de verdad no descuides la oración. Porque cuando tú empiezas a descuidar la oración, vas a olvidar que hay alguien que te espera en lo íntimo. Hay alguien que está allí esperando. Y qué tremendo, pero Jehová no esperaba que ellos hicieran todo esto delante de él. Qué tremendo cuando a veces olvidamos la oración. Por eso, iglesia, no descuides la oración. Porque descuidar la oración muchas veces al que sufre amnesia, le parece que Dios no lo está escuchando y dice, no, hoy no voy a orar porque es que tengo una semana orando y yo creo que Dios no me va a responder. Dios ya ha durado mucho tiempo en silencio y no hay respuesta. El que tiene amnesia toma la oración como una excusa, el dejar de orar como una excusa por las ocupaciones. Y dice, no me parece que Dios esté pendiente de mí. Hay tanta gente. Y mire, hermano, y viene el montón de excusas. Simplemente para no reconocer que no está haciendo la voluntad de Dios. Descuidar, dejar de practicar algo produce olvido. Usted deje de practicar manejar una máquina, una computadora. Y al tiempo usted se le va a olvidar hasta cómo se prende. Entonces, dejar de practicar algo produce olvido. Si yo dejo de practicar la oración, se me va a olvidar que mi Dios es importante y que hacer su voluntad es mi prioridad. Entonces, yo no puedo dejar de practicar la oración. Yo no puedo dejar de practicar la oración como un estilo de vida porque voy a producir olvido, voy a producir un descuido en la oración. Así que no dejes de orar por varios días. Pastora, ¿por qué? Mire, dice Jeremías, capítulo 2, ahí cerquitica. Jeremías capítulo 2, como 2 hojitas ahí después. Capítulo 2, versículo 32. No descuides la oración, no dejes de orar por varios días. Jeremías 2:32 dice así: ¿se olvida la virgen de su atavio o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Y a veces se nos puede olvidar, mire, hermano, es más, mejor dicho, a veces no se nos olvidan muchas cosas. Estamos al pendiente de muchas cosas, pero la prioridad, que es orar, la olvidamos. Nos olvidamos, pero como estamos ocupados atendiendo tantos asuntos, olvidamos la prioridad. Y el Señor dice, mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Mi pueblo me ha descuidado por innumerables días. Y esto me lleva a Cantares. Porque cuando la esposa se dio cuenta que el esposo no estaba en el lecho, en la cama, ya habían pasado mucho tiempo. Y es que nos queremos dar cuenta que Dios ya nos está moviendo cuando nosotros fuimos los primeros en descuidar a Dios. Entonces no dejes de orar por varios días. Es peligroso. Es peligroso, puede traer amnesia. Y más fácil para ti es dejarlo de hacer por un día más, por un día más, por un día más. Y cuando vengas a ver, ya no sabes ni cómo iniciar la oración. Ya no sabes ni cómo pedirle al Padre. Ya no sabes qué palabras decirle a Dios. No sabes versículos, se te olvidaron. No dejes de orar por varios días. Amén. No dejes de darle la espalda a Dios para seguir tus deseos. No le des la espalda a Dios para seguir tus deseos. Ahí mismo en Jeremías, capítulo 18, versículo 15. 18:15. Porque mi pueblo, y mire que siempre Dios habla de mi pueblo, Israel.
Dios no anda pendiente de los Baales. No anda pendiente de los seguidores de Acera. Él no anda pendiente, no pierde su tiempo en eso. Él está concentrado en sus hijos. Jeremías capítulo 18, versículo 15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meciará la cabeza. Meciará la cabeza, diciendo como, miren esta, meciará la cabeza. Miren esta, ¿ves? Oigan, el pueblo de Dios, y mira lo que está haciendo. Dios no sufre de amnesia. Somos nosotros los que sufrimos de amnesia. Él siempre está ahí. Él nunca se olvida. Él no se olvida de su creación. Somos nosotros los que nos olvidamos de nuestro Creador. Pero Dios no sufre de amnesia. Hermano, y si nosotros tenemos que ser imitadores de Él, nosotros no podemos permitir que la enfermedad llamada amnesia espiritual nos enferme, nos contamine. No podemos, es un peligro darse el lujo de olvidarse de nuestro Creador. Es un lujo olvidarse de hacer su voluntad. Es un lujo, es peligroso. Miren lo que dice Isaías 49, 15. El profeta Isaías nos habla, 49, 15, de que Él no se olvida de su creación. Amén. 49, 15 dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice Jehová. Es decir, que aunque padre y madre te dejaren, con todo y eso el Señor siempre estará allí y jamás se olvidará de ti. Jamás te descuidará. Porque dice que aunque la madre olvidare lo que salió de su vientre, con todo y eso Dios Jehová no se olvidará de nosotros. Así que si Él no tiene amnesia y yo me quiero parecer a mi Creador y honrarlo por lo que ya Él hizo en la cruz, yo tampoco puedo permitir esto. Yo tengo que disciplinar mi alma para que ella se recuerde constantemente los beneficios, las ayudas, la seguridad, el bienestar que siempre Jehová nos ha dado, me ha dado. Amén. Entonces, Él no se olvida de su creación. Tampoco se olvida de lo que nosotros hacemos para la obra. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque a veces en la oración nosotros queremos meter esto y decir, Señor, pero ¿por qué? Si yo soy tu sierva. Él no se olvida. Simplemente es que a veces queremos torcerle el brazo a Dios y que obre cuando nosotros queremos. Y no funciona así. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Él obra en su tiempo perfecto. Amén. Él sabe cómo obrar. Nuestros planes son tan deficientes a los que Él tiene para nosotros. Amén. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar. ¿Qué es? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. ¿Te fijas? Entonces nosotros tenemos que sacar ese lenguaje
de conmiseración de nuestra oración. Cuando a veces le queremos decir al Señor que Él no honra nuestro trabajo y le empezamos a decir, pero ¿y por qué, Señor? Si yo hago esto, yo te sirvo, yo predico, yo evangelizo, yo doy esto, yo estoy al servicio de la obra. Mire, hermano, Él no se olvida, Él no es injusto para olvidar. Dice que vuestra obra y el trabajo de amor que nosotros hemos mostrado hacia su nombre, y lo que servimos y los que aún seguimos sirviendo. Así que si le estás sirviendo al Señor, hazlo con amor, porque Él no se va a quedar con nada. Él no se va a olvidar de ti. Amén. Pero nosotros solemos olvidarnos. Somos nosotros los que solemos olvidarnos de la fidelidad de Dios. Somos nosotros los que solemos olvidarnos los tiempos y las temporadas difíciles que vivimos. Nos olvidamos muchas veces de sus cuidados cuando estábamos en lugares equivocados. Nos olvidamos de las heridas que Él sanó en nuestro corazón y en nuestra mente. Muchas veces nos olvidamos cuando nos defendió de injusticias. Él nunca nos ha dejado desamparados. Por eso nosotros no podemos olvidarnos. No podemos permitir la amnesia espiritual. No podemos permitir esta enfermedad en nosotros. Amén. La amnesia por conveniencia. Santo. Vamos bogando mar adentro. La amnesia por conveniencia. Amén. Para sacar provecho de algo. Primer libro de Samuel. Samuel, capítulo 17. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Y los que están allá en la conexión, ¿cuántos están aprendiendo? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 54. ¿Lo tiene? Dice que, y David tomó, preste atención porque aquí se pone bueno. Y David tomó la cabeza del filisteo. Le resumo. David era un joven que era pastor de ovejas, pero un buen día fue a la guerra y se encontró a un filisteo llamado Goliat, porque usted conoce la historia. Y fue el único que se atrevió a enfrentarlo. Y cuando tomó la cabeza, versículo 54, de el filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en una tienda, en su tienda. Y cuando Saúl, que era el rey, vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es este hijo, este joven? ¿De quién es hijo este joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de David, de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en la mano. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién era el papá? Diga, amnesia por conveniencia. Pregunto, ¿será que era primera vez que Saúl veía a David? No era primera vez. ¿Por qué, pastora? Vamos al capítulo 16. Un capítulo antes. Versículo 15. Hermano, dice que un espíritu atormentaba a Saúl. Versículo 15 del capítulo 16. ¿Lo tiene? Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y te tengas alivio. Y Saúl, ¿quién? Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Pues uno de los criados respondió diciendo: he aquí que he visto a un hijo de Isaí. ¿Quién lo estaba escuchando? Saúl lo estaba escuchando.
un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso. Y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Hermano, David llegó. Él lo vio. Y David tocó el arpa. Él conocía a David. Pero la pregunta es: ¿por qué en el capítulo 17, versículo 54, él dice que no lo conoce? Y yo quiero que terminemos el versículo 58. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Yo me imagino a David como que, ¿cuá? ¿Cómo así? ¿Cómo me vas a preguntar que quién soy? Si yo soy el que te calmo cantando, tocando. O sea, me ves constantemente a tu lado. Constante, yo sé, todos se están riendo porque ya están entendiendo. ¿Cómo es que ahora se te olvida quién soy yo? Claro, porque como ahora tú quieres sacar provecho de esto. Ahora tú quieres, quizás, mire, yo le voy a decir cuáles son las situaciones porque a veces tenemos amnesia selectiva. Porque Saúl tenía amnesia selectiva porque el tema, el asunto que estaba sucediendo, él quería que pasara como irrelevante, como sin importancia. ¿Y cómo no va a ser de importancia si aquel filisteo había menospreciado por 40 días y 40 noches al pueblo de Israel y ninguno de su ejército, valientes, vigorosos, altos, fornidos, podían ir contra él? ¿Cómo es que él, si lo vistió de ropa de ejército, si lo habilitó con toda la herradura, ahora no sabía quién era este muchacho? Porque es que queremos tener amnesia selectiva cuando el tema en asunto en cuestión no nos interesa o queremos meterlo por allá, rapidito envolvemos, sacudimos y no ha pasado nada. Y hay muchos que tienen esta habilidad, que cuando el tema que se pone en la mesa o en la palestra no les resulta, comienzan a barajear todo, a limpiar todo, a acomodar todo y no pasó nada. Tienen el espíritu de Saúl. Amnesia selectiva. Habla Jehová. Y comienzan a ignorar la situación porque quieren hacer irrelevante el tema en cuestión. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Entonces, esa es la amnesia por conveniencia, porque queremos sacar un provecho de ella. Y entonces para Saúl era más fácil que todo el mundo ignorara quién era ese muchacho. ¿Cómo iban a ignorar si ellos estaban en la montaña? El otro ejército estaba en la montaña y los únicos dos que estaban en el valle fue Goliat y el muchacho. Y el muchacho delante de la multitud de soldados de ambos bandos fue el que mató y le quitó la cabeza al filisteo. Lo que pasa es que Saúl estaba viendo que lo que estaba sucediendo iba a ser tan grande que dijo: no, yo necesito rápido echarle tierra a esto, porque esto está peligroso. Y cuando a veces estamos en esos asuntos tan peligrosos, rápido queremos echarle tierra. Y no, pastor, hablemos de otra cosa. Y alguien te saca un tema y tú buscas rápido como que salirte por la tangente. Habla Jehová. Así somos. Tenemos amnesia por conveniencia. Amnesia selectiva. Escogemos mejor no recordar. ¿Y quién es esa persona? ¿Y cuándo fue eso? Mi alma. Así no fue. Y no es que sufra de pérdida de la memoria, sino que a veces prefiere escoger no recordar. Por conveniencia. No se le olvidó. No es Dori que tiene, ¿cómo se llama? Pérdida de la memoria en corto plazo. No. Sino que como no me conviene el asunto,
No me interesa el tema porque me perjudica, me compromete. Yo prefiero, ¿quién es este muchacho? ¿De dónde salió esto? Y usted sabe, como decimos coloquialmente, y hacemos ahí ¿un cómo? Es un cambalache. Así que detrás de la amnesia por conveniencia está un olvido por conveniencia. Todos se quedaron callados, pastor. También detrás de una amnesia por conveniencia está un evitar preguntas para no dar respuestas comprometedoras. Detrás de una amnesia por conveniencia también está guardar las apariencias o cierta información. Ay, Dios mío. Por eso que le dije que se iba a poner bueno. La amnesia por conveniencia es tan destructiva que te vuelve mentiroso e insensato y enemigo de Dios. Satanás es el único que saca provecho de la amnesia por conveniencia. Satanás es el enemigo que busca que tú desobedezcas a Dios, mientas, vayas en contra de las órdenes, de las instrucciones y las restricciones que Dios dio. Amnesia por conveniencia. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Lo tiene? Dice la palabra. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cómo le dijo? De todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pregunto, ¿la instrucción, la orden, la restricción estaba clara? Clara, como muchas veces Dios te habla clarito. ¿Ves? Pero ¿cómo funciona la amnesia por conveniencia? Funciona así. Hay una información. Y cuando a nosotros, el ser humano, se nos dice esto no, dentro de nosotros hay una voz que dice: ¿cómo así? Así no dijeron. No, yo escucho otra cosa. Yo creo que quiso decir esto. Y que el único que saca provecho a la amnesia por conveniencia es el enemigo. Y así que en el capítulo 3, versículo 1, me da a entender a mí que Satanás escuchó esta conversación. Porque dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Con quién habló Dios? Con el hombre. Pero la serpiente habló con la mujer, diga, con la de influencia. Y le dijo: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero Dios, aquí. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, le dio una información que ni siquiera debía darle. Entonces sufrimos de amnesia para recordar quién es Dios y la voluntad de Dios. Pero cuando estamos conversando con el enemigo, con la voz de la serpiente, le damos más información que la conveniente. Santo. Quedaron privados. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no comeréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, ay, mire el aprovechado. Es que sabe Dios, lo que pasa es que Dios te lo prohibió, pero no entendiste bien. Ya va, mujer,
tú y tu esposo no entendieron bien. Dios no quiso decir eso. Entonces en nuestra mente, aunque nos dijeron que no, y aunque nos dijeron esto no, en nuestra mente el enemigo se aprovecha de esa amnesia por conveniencia y te dice, no, pero ya va. La cosa no es como tú crees. Es más, no es como tú escuchaste. Y te llega a confundir y a engañar tanto que distorsiona la verdad que tú escuchaste. Y entonces dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ay, Dios mío. ¿Qué necesidad tenemos de tocar lo que Dios nos dice no toque? De escuchar lo que Dios nos dice no escuches. De hablar con quien Dios te dice no hables. De no comer de lo que Dios te dice no comas. Entonces, ¿cómo funciona la amnesia por conveniencia? Siempre va a funcionar distorsionando la verdad. Siempre. Y quien le da validez somos nosotros. Nosotros le damos validez con la desobediencia y él se aprovecha. Entonces, cuando Dios nos pone restricciones y nos dice esto no, Satanás dice, no, es que no es tan así. ¿Cuál otra restricción? No andes. Cuando el Señor nos dice no andes, Proverbios 22. ¿Cuántos Dios nos ha dicho? No andes por ese camino, no andes con esa gente. Proverbios 22, versículo 24. Mire lo que dice. No te entremetas, es decir, no te asocies con el iracundo. ¿Con quién? Imagínense, usted que es una polvorita, usted que es un problemático, a usted que no le gusta que lo miren feo y se asocia con uno peor. Pero cuando Dios te dice, no andes con iracundo, el enemigo te dice, pero es que eso no es obligado. O sea, tampoco es que te pueden obligar, porque es que obligado nada funciona. Eso lo vas a ir dejando poquito a poquito, lento, suavecito. Entonces, no te asocies con el iracundo, ni te acompañes, no andes con el hombre de enojos. No sea que aprenda sus mañas, no sea que aprenda sus maneras y tiendas lazos para tu alma. Ay, porque nos gusta imitar lo malo. ¿Ah? No, mire, fácilmente olvidamos lo bueno, pero lo malo no se nos olvida. Olvidamos el buen consejo, pero el malo nos está ahí en la mente, dando y dando y dando, a ver qué momento lo hacemos. No andes. Y si Dios dice no, es porque no te conviene. Entonces, ¿qué otra cosa se aprovecha el enemigo? Primero, cuando te dice Dios, esto no andes. Y cuando el Señor te dice, no confíes en tus habilidades. Proverbios 3. Proverbios 3. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Amén. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él te enderezará tus veredas. Entonces, cuando el Señor te dice a ti, no te confíes en ese talento, no te confíes en esos dones, no te confíes en esas habilidades, no te confíes en esa fuerza.
Mire, Sansón se confió. Se confió en el respaldo de Dios. Se confió en su belleza. Se confió en sus habilidades de fuerza. Y como vino y agarró y con eso hizo gracia. Y todo lo que Dios le dijo, no comas animal impuro. No te cortes el pelo. No hagas eso. A todos los no. Él como que no. Todo lo voy a hacer. No tomes mujer filistea. Todos los no. ¿Por qué? Porque confiamos excesivamente en lo que tenemos, en lo que somos. Y nos olvidamos que nada de eso es nuestro. Así que todo lo que tú tienes no te pertenece. Tú eres un administrador. El único que va a sacar provecho a que tú dudes, a que tú desobedezcas, es el enemigo. Así que no me conviene, diga, no me conviene tener amnesia por conveniencia. La amnesia por conveniencia siempre cuestiona todo lo enseñado y cómo fue enseñado. ¿Estás escuchando eso? La amnesia por conveniencia, la persona que tiene amnesia por conveniencia escucha una prédica y la cuestiona. ¿Y cómo fue enseñado? ¿Por quién fue enseñado? Trabaja de la mano con la astucia que tiene el enemigo, la amnesia. Así que el enemigo va a usar la astucia para producir confusión, excusas, mentiras, argumentos y justificación para que termines haciendo lo malo y lo desagradable ante los ojos de Dios. Cuídate de la astucia del enemigo. Cuídate, porque él sabe usar el engaño para crear separación entre tu intimidad con Dios. Amén. Entre el hombre y Dios. Y siempre te va a querer llevar a desobedecer a Dios. El enemigo tiene muy claro su objetivo. Es claro y personal. El hombre a veces por querer hacer su deseo no obedece a Dios. Y por lo tanto, la sabiduría no está en él. Satanás sabe lo que Dios te dice, porque él supo lo que Dios le dijo a Adán. Él sabe lo que Dios te ha dicho a ti. Proverbios 9:10. Porque todo el que quiera ser sabio tiene que comenzar por obedecer. Todo aquel que quiera ser sabio tiene que empezar por obedecer. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que si yo quiero ser sabio, yo quiero que la sabiduría que le estoy pidiendo a Dios venga y repose en mí. Yo tengo que aprender a obedecer. Y conocer al Dios Santo que da la inteligencia. Amén. Y mire, no solamente lo dice en Proverbios 9:10, también lo dice empezando Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Lo mismo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, lo que estudiamos ayer, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. No seamos de esos insensatos. La sabiduría es el fruto de la obediencia. La amnesia espiritual, pregúnteme, ¿es contagiosa, pastora? ¿La amnesia espiritual será contagiosa? ¿Qué enfermedad? ¿Esta enfermedad se contagia? ¿Por qué se contagia? Lo primero, si es contagiosa. ¿Y por qué se contagia? Lo primero es por rebeldía. Vamos a Génesis, capítulo 3. Allá en aquella conversación que quedó con que, ¿verdad?
Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. ¿Se contagia la amnesia? Sí, por rebeldía. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también, ¿a quién contagió? Al marido, el cual comió así como ella. Entonces, la desobediencia, la rebeldía de no obedecer el no de Dios, la restricción de Dios, llevó a que ese olvido de Eva, que no era ningún olvido, porque fue por conveniencia, terminara perjudicando también al hombre. Entonces, ambos terminaron olvidando y desobedeciendo y comiendo el fruto. ¿Por qué más se contagia la amnesia espiritual? 1, por rebeldía. 2, por no ver cumplir las promesas de Dios. Éxodo 32. El pueblo de Israel, Éxodo 32, había visto tantas maravillas, pero era un pueblo que nunca estaba conforme. Como a veces nosotros que vemos a Dios obrar en maravillas, en milagros, en prodigios, en nosotros, pero nunca, Dios tiene que hacer más siempre. No nosotros, sino que siempre estamos demandándole a Dios que haga más, que haga más, que haga más, para que nosotros creamos. Y te tengo una buena noticia. Ya Él hizo más que suficiente en la cruz del Calvario. Ya Él lo demostró. Nos queda a ti y a mí esperar en sus promesas. Pero el pueblo de Israel, por no querer esperar en las promesas de Dios, Éxodo capítulo 32, versículo 1, mire lo que pasó. Viendo el pueblo que el representante de Dios en la tierra, llamado Moisés, se tardaba en descender del monte, porque estaba era orando, no estaba ya jugando, ya usted sabe, se acercaron, como Moisés se tardaba, ellos se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, vamos a orar todos para ver si Moisés desciende. ¿Sí? Dijo, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, ay, ¿cómo lo llamaron? Como descalificándolo. Y ayer aprendimos que estamos capacitados. ¿Verdad que sí? Y lo descalificaron. Este Moisés, el varón que nos sacó, o sea, no sé quién es ese señor. ¿Sí están viendo cómo es el término que están usando? Porque este Moisés que no sé ni cómo es que es él. Él cómo que es. ¿Qué fue lo que él hizo? Ah, o sea, no te acordáis de quién es Moisés. Porque estás endemoniado. No te acuerdas de quién es el instrumento que Dios está usando porque no te conviene. ¿Quién es? Y dice, levantaos, hacenos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Ay, qué bendita gente. Pastora, hoy en día también hay esa gente. Sí, sí. No podemos, hoy en día también. Entonces se olvidaron de Dios. Como el representante se tardaba, el instrumento de Dios se tardaba, ellos miren la mega estrategia, la planificación, la sabiduría que tenían del diablo. ¿Ah? Plan B. Vamos a que Aarón
y allá todos vamos a hacerle una huelga y le vamos a exigir a Aarón que se una a nosotros y que se contagie con nosotros para que nos haga unos dioses. Hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Entonces se contagia la amnesia, se contagia. Todo el pueblo, una gran parte de ellos, recolectaron zarcillos. Hermanos, hasta el que no quería dar ofrenda ahí también dio. Porque aquí queremos dar cosas para otras cosas, pero para las cosas que debemos dar, no damos. Me fui por la Arazulia, pastor. Por la autopista me fui para no tocar tantas sensibilidades hoy. No vaya a ser que esos que estén conectados también se desconecten. Pero como no vemos las promesas de Dios cumplir, se nos olvidan sus promesas. Se nos olvidan las palabras proféticas. Y entonces vamos con la mala actitud que tenemos, con esa amnesia espiritual, a contagiar a otros de la misma enfermedad y alimentarlos con lo que tenemos, a dañarlos, a contagiarlos, a enfermarlos. Porque como a mí no me parece cómo actuó fulano, como a mí no me parece cómo predicó fulano, como a mí no me parece cómo hicieron justicia, yo voy a arremeter y a contagiar a otros. Y mire, nada más y nada menos que con Moisés, un hombre que Dios usó de una manera extraordinaria. Y si eso fue con Moisés, ¿qué quedará de nosotros? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Mire lo que dice el versículo 8, de ahí del mismo capítulo 32. Pronto se han apartado, le dijo Dios, del camino que yo les mandé. ¿Cuánto tardaron? No tardaron nada. Que se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Conchuda esta gente, desagradecida. Pero es que ¿para qué vamos a señalar para allá si el Teo también va a señalar para acá? Porque cuando nosotros nos olvidamos hasta de lo que parece insignificante o un detalle de la mano de Dios, tú estás siendo desagradecido. Estamos siendo desagradecidos. Ay, claro, porque es que nos comparamos y decimos: es que ellos vieron el mar abrirse, es que esto. ¿Y cuántos milagros y maravillas no has visto tú? Y sigues siendo el mismo, desagradecido con Dios. Sí, ya casi no va a quedar nadie en esa conexión. Se está poniendo bueno y está por acabarse. Viene lo mejor. ¿Qué hacer cuando la amnesia se convirtió en un virus y contagió a muchos? Y parece que yo soy el que no está siguiendo la ola. Ay, me gusta esa pregunta. Mire, yo pregunto a la prédica: ¿qué puedo hacer yo cuando la amnesia ya se convirtió en un virus y todos están contagiados, pero yo como que no estoy siguiendo la ola? Yo como que soy el único que no me he infectado. ¿Qué debes hacer? Una sola cosita: aléjate de los contagiados para que la ira del Señor no descienda sobre ti. Aléjate. Pastora, deme base. Vamos a Números. Números capítulo 16. Números capítulo 16. Versículo 23. Y vamos a leer el 23 hasta el 35. Números 20, capítulo 16. Números capítulo 16. ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el versículo 23. Entonces Jehová habló a Moisés. Lo pongo en contexto, ¿verdad?
Moisés era el profeta, la boca de Dios, el mensajero de Dios en el pueblo. Pero eso siempre despierta envidia. Y habían unos cuantos que les molestaba que solo por la boca de Moisés hablara Dios. Y entre esos había un hombre llamado Coré, que no solo se infectó y se dejó contaminar, porque él sabía que el instrumento que había sido usado en Egipto, pasar el mar, el desierto y la tierra prometida era Moisés. Pero como yo estoy contaminado, dijo Coré, no me voy a dejar, se hunden conmigo, nos hundimos todos. Mira el dicho. Y entonces Coré fue y contaminó su familia y a muchas familias. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y decile, apartaos de en alrededor de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las casas, de las tiendas de estos hombres impíos. ¿Te quieres salvar de que no te contagien? Aléjate. Y no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron los de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, de alrededor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, ustedes que me critican, para que hiciesen estas cosas. Y no las hice de mi propia voluntad, sino como mueren todos los hombres, mueren estos. Y si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, diga algo nuevo, y la tierra abriese su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis en estos hombres que estos hombres irritaron a Jehová. Y sucedió que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron, y en medio de la congregación. Y toda Israel y los que estaban en alrededor de ellos huyeron al grito de ellos, porque creían que no los tragase también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y los consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Todos. Aléjate de esas personas que te quieren contaminar con una amnesia espiritual para que te olvides de lo que Dios ha hecho contigo y de las muchas bendiciones. Así que Dios nunca se olvida de ti. Tampoco te olvides de Él. Y si por alguna cosa quiere venir el olvido, háblale lo que dice Salmo 103 a tu alma, a tu mente. Y con esto cierro. Si por alguna cosa, Salmo 103, versículo 1. No te olvides de Dios, porque Él no se olvida de ti. Amén. Salmo 103, versículo 1 hasta el 5. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdonó, perdona y perdonará tus iniquidades. El que te sanó, te sana y te sanará de todas tus dolencias. El que te rescató, te rescata y te rescatará del hoyo de vida. El que te corona de favores y misericordia. El que te saca de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Jehová, Él no se olvida de nosotros. Nunca Dios se olvida de ti, tampoco te olvides de Él. ¿Cuántos aprendimos? Dios es bueno. Qué bendición es su palabra. Qué bendición esta enseñanza. Compártela con todos los que pueda. Envíale al link. De verdad que Señor se está luciendo con esta serie. Y esto es una abreboca de lo mucho que viene para que su iglesia sea capacitada, sea preparada y no tengamos excusa para decir no sabía. No podemos presentarnos delante de Dios como ignorantes porque tenemos el conocimiento ahora. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Padre, te damos gracias y con ese conocimiento queremos practicarlo. Ese conocimiento queremos hacerlo un estilo de vida. Tú nunca te has olvidado de nosotros y nosotros no nos vamos a olvidar de ti. Y cuando quiera venir el enemigo a sacar provecho de alguna situación, diré a mi alma, acuérdate de todos los beneficios que Jehová ha tenido con nosotros. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es vida, ella es eficaz, ella me redarguye, ella me edifica, ella me nutre, ella hace que se rompan los velos, los argumentos, Señor, y hasta la ignorancia. Gracias porque hoy he comprendido que la amnesia espiritual es una enfermedad terrible, dañina, destructiva, que como hijo de Dios no puedo permitir en mi vida. Necesito cada día sujetarme, morir a la carne, morir al yo para hacer tu voluntad, obedecerte, reprender la rebeldía, la pereza, la desobediencia y sujetarme a tu perfecta voluntad, porque es lo que tú quieres para mí. Gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Bendigo a todos mis hermanos, gracias por conectarse. Nos vemos nuevamente en la serie el próximo jueves. Seguimos con la serie en la clase número 3. Bendiciones para todos. Dios me les bendiga.